Buen día, hoy voy a presentar la política fiscal de economía general. Eh, Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante dentro de la economía de un país, la política fiscal. ¿De qué trata la política fiscal? La política fiscal se refiere al conjunto de decisiones que toma un Estado sobre los ingresos, como los impuestos y los gastos públicos, como las inversiones en salud, educación, infraestructura y programas sociales. Su finalidad es influir en la economía para lograr estabilidad, crecimiento y bienestar para la población. Bueno, en otras palabras, es como el gobierno administra el dinero que recauda y cómo los distribuye, con el objetivo de resolver problemas económicos y sociales, como la inflación, el desempleo o la pobreza. Los objetivos principales son los objetivos de la política fiscal como por ejemplo estabilizar la economía, es decir, evitar que haya demasiada inflación o recesión. También podemos encontrar fomentar el crecimiento económico a través de la inversión pública que genera empleo y producción, agregando el reducir las desigualdades, utilizando los impuestos para que quienes ganan más contribuyan más y esos ingresos se usen para programas sociales de salud, educación, etc. En características principales tenemos las herramientas de la política fiscal, que son los impuestos que pueden ser directos, como los impuestos a la renta, o indirectos, como el IGB. Tenemos también el gasto público, que incluye el dinero que el Estado invierte en infraestructura, salud, educación, seguridad, bonos sociales y entre otros. Ambas herramientas se ajustan según la situación económica de un país. Si hay crisis, se invierte más o se baja impuestos. Si hay inflación, se hace lo contrario. Tenemos lo otro que también es tipo de política fiscal. También existen dos tipos. Encontramos en una de ellas que es expansiva, que se aplica cuando hay recesión o crisis. El gobierno aumenta el gasto público o reduce impuestos para incentivar el consumo, la inversión y el empleo. También tenemos la contractiva. Se aplica cuando hay inflación, el gobierno reduce el gasto público o aumenta impuestos para frenar el exceso de dinero circulando y control de los precios. Eh, por otro lado, tenemos el impacto a la economía, que son dos, positivos y negativos. Los positivos se refieren a inversión en infraestructura para aumentar la productividad, también un gasto estatal que puede generar empleo. En los negativos son políticas fiscales inadecuadas y pueden aumentar el déficit fiscal a corto plazo. Y en los desafíos tenemos eficiencia, que es establecer medidas que asignen ingresos justos sin disminuir el consumo ni desincentivar el gasto. También tenemos en la equidad, que asegura que el gasto público se destine efectivamente a necesidades prioritarias. También agregamos la evasión, que es evadir o eludir el impuesto injusto, genera pérdidas para para los más vulnerables. Para este tema presentaré un ejemplo, que es el ejemplo práctico de política fiscal contractiva. Cuando una economía está experimentando una alta inflación, el gobierno puede aplicar una política fiscal contractiva para reducir la demanda agregada. ¿Cómo lo hace? Aumentando los impuestos, por ejemplo, el IGB o el impuesto a la renta, reduciendo el gasto público en obras, subsidios o programas sociales. ¿Con qué objetivo? El objetivo es disminuir el consumo y la inversión privada, así enfriar la economía y así controlar la inflación. Imaginémonos que el Perú sufre una inflación muy alta y el gobierno decide aumentar el IGB y reducir el gasto en subsidios. Esto hace que la población consuma menos, disminuya la demanda y como resultado bajen los precios. Este tipo de medidas se aplicó en varios países latinoamericanos durante el año 2022, cuando se enfrentó una fuerte inflación causada por la crisis internacional del petróleo y la guerra en Ucrania. En conclusión,
La política fiscal es una herramienta clave que utiliza el gobierno para manejar la economía de un país. Gracias a ella se pueden enfrentar crisis, controlar la inflación, fomentar el desarrollo y reducir las desigualdades sociales. Sin embargo, su aplicación debe ser responsable y justa, ya que si se maneja mal puede generar consecuencias negativas como déficit fiscal, deudas externas o corrupción. Es importante que como ciudadanos entendamos cómo funciona la política fiscal, por qué afecta directamente nuestras vidas, desde el precio de los alimentos hasta la calidad de los servicios públicos que recibimos. Muchas gracias por su atención.